Bienvenidos todos a un nuevo video del historiero, más histórico que nunca. El día de hoy vamos a tocar un tema delicado. Vamos a hablar de gente sin escrúpulos, gente de mal vivir, individuos sin brújula moral. Gente depravada, cegada por Satanás. Pero que en términos financieros lograron el éxito absoluto, como pasa tan frecuentemente en este mundo. Les voy a hablar de cómo una cortesana y su, digámoslo así, administrador lograron obtener beneficios enormes de su actividad, simplemente por haberse asociado con uno de los reyes más malvados, degenerados, inescrupulosos y codiciosos de la historia. Me refiero por supuesto al rey Leopoldo II de Bélgica. Como siempre, para poder entender de lo que estoy hablando, tengo que contextualizarlos. Necesitamos saber quién era este Leopoldo II. Yo sé que por ahí no faltan quienes lo defiendan, sobre todo en su país Bélgica, pero si tenemos en cuenta todos los testimonios y toda la documentación que hay sobre el reinado de este señor, considero que no es exagerado afirmar que es uno de los personajes más malvados de la historia. Su único interés en el mundo, o al menos uno de los únicos, ya vamos a hablar del otro interés que tenía, era hacerse archirrequete contramillonario, y no le importó acabar con la vida de millones de personas para conseguir ese objetivo. Leopoldito, como le decimos de cariño, nació en Bruselas, Bélgica, el 8 de abril de 1835 y heredó el trono de su país a los 30 años en diciembre de 1865. Seguramente cualquiera de nosotros se habría sentido muy feliz y satisfecho de ser un rey, pero para Leopoldo el trono de Bélgica era poquita cosa. Los belgas y las belgas, le parecían un pueblo insignificante y creía que ser su rey era algo indigno de él. Desde niño se había apasionado por la geografía, por lo que vio cómo otras naciones europeas tenían grandes imperios, y en su juventud viajó extensivamente por muchos de esos territorios que había visto en los mapas. Visitó lugares como la India, China y el norte de África, soñando con algún día tener su propio imperio, no por orgullo nacional, ya que Bélgica le importaba un comino, sino porque lo veía como algo potencialmente beneficioso para él, tanto para su prestigio personal como para sus finanzas. Afortunadamente para nuestro querido Leopoldito, había un lugar en el mundo que recién se estaba abriendo al dominio y a la explotación europea, y ahí iba a poder poner sus sucias garras. Como creo que sabemos todos, en la segunda mitad del siglo XIX, Europa se estaba repartiendo a África como si fuera una torta María Luisa en fiesta de quinceañera. Y Leopoldo, que era muy astuto, identificó un espacio vacío en el centro de África, un espacio bastante grande, donde quizás sería posible establecer su colonia. Pero obviamente no iba a ser fácil lograrlo, porque seamos honestos, ¿por qué carajo le iban a dar una colonia a Bélgica? Bélgica no pintaba nada en el panorama internacional. ¿A quién le importa Bélgica? Ni a los belgas les importa Bélgica. Pero en fin, ante esa obvia dificultad, Leopoldo tuvo que hacer uso de toda su astucia y habilidad, ya que puede que fuera un ser despreciable y probablemente un psicópata, pero era de esos psicópatas inteligentes que muestran en las películas, no de los psicópatas que babean como son la mayoría en la vida real. Por eso sabía que tenía que vender muy bien la idea de que darle una colonia en África sería lo mejor desde todo punto de vista. Algo bueno tanto para las potencias de Europa como para los propios africanos y hasta para la humanidad misma. Obviamente hizo lo que todos los multimillonarios hacen para lavar su imagen. De hecho, podemos afirmar que fue un pionero en esas técnicas. Creó una organización supuestamente filantrópica en 1876, conocida como la Asociación Internacional Africana, cuyo objetivo sería obviamente llevar los beneficios de la civilización europea, como la medicina moderna y la educación, a los habitantes de la cuenca del río Congo. Para darse publicidad y para demostrar la seriedad de sus intenciones, Leopoldo contrató al famosísimo explorador Henry Morton Stanley para que realizara una expedición en el Congo en 1879 y firmara los tratados necesarios con los líderes tribales de la región para que así se estableciera el benevolente y amoroso dominio del rey de Bélgica sobre sus territorios. Leopoldo le hizo creer a la comunidad internacional que sus intenciones eran únicamente humanitarias y científicas, más que el dominador del Congo iba a ser su protector. ¡Es un santo! Pero obviamente todo eso eran patrañas, paparruchas, sandeces. Simplemente estaba utilizando todas las palabras clave para engatusar bobos en su época.
Así como actualmente los que quisieran hacer lo mismo podrían crear una fundación inclusiva de madres originarias pansexuales neurodivergentes para sacarle plata a la ONU y a USAID. Lo que en realidad quería Leopoldo era hacerse asquerosamente rico, por lo que le indicó a Stanley que los tratados que firmara con los líderes tribales locales le debían dar el control de absolutamente todo, o sea, de la tierra, los recursos naturales y también de la mano de obra africana. Obviamente esos tratados no estaban creados de cara a los africanos, cuyo concepto de propiedad era muy diferente al de los europeos. Simplemente le servían a Leopoldo para legitimar su dominio del Congo ante la opinión occidental. Y digo el dominio de Leopoldo porque esta colonia iba a ser literalmente propiedad de Leopoldo. O sea, no era propiedad del gobierno de Bélgica, sino de él personalmente a través de su supuesta organización filantrópica. Las potencias europeas, con el apoyo del gobierno estadounidense, viendo que Leopoldo era una especie de santo benefactor de los africanos, decidieron entregarle el Congo en la Conferencia de Berlín de 1884 a 1885. Y Leopoldo inmediatamente se puso manos a la obra a sacar todas las riquezas posibles del Congo. En los primeros años de esta colonia, su recurso principal era el marfil, ya que en esa época estaba muy de moda y se utilizaba para muchas cosas, como para las bolas de billar, las teclas de los pianos, los mangos de los cuchillos de lujo, joyería, todo ese tipo de cosas de ricos. Se suponía que Leopoldo estaba comerciando con los africanos para obtener ese marfil, y que estaba utilizando los beneficios para construir escuelas, infraestructura y hospitales. Pero lo que en realidad estaba haciendo era utilizar a los africanos como esclavos. Estaba obligando a los habitantes del Congo a trabajar para él, utilizando una fuerza mercenaria conocida como la Force Publique, que estaba dirigida por oficiales europeos, pero que llenaba sus filas con reclutas africanos. Esta fuerza obligaba a los congoleños a trabajar en condiciones inhumanas, literalmente a punta de azotes. Para describir estas condiciones simplemente les voy a citar un extracto del libro El corazón de las tinieblas, del escritor Joseph Conrad, que trabajó en el Congo en 1890, o sea que sabía de lo que hablaba. Un sonido metálico a mis espaldas me hizo volver la cabeza. 6 negros avanzaban en fila, ascendiendo con esfuerzo visible el sendero. Caminaban lentamente, el gesto erguido, balanceando pequeñas canastas llenas de tierra sobre las cabezas. Aquel sonido se acompasaba con sus pasos. Llevaban trapos negros atados alrededor de las cabezas, y las puntas se movían hacia adelante y hacia atrás como si fueran colas. Podía verles todas las costillas. Las uniones de sus miembros eran como nudos de una cuerda. Cada uno llevaba atado al cuello un collar de hierro, y estaban atados por una cadena cuyos eslabones colgaban entre ellos con un rítmico sonido. O sea que estos trabajadores forzados estaban literalmente amarrados con cadenas, escasamente se les daba algún alimento, y los castigos eran brutales, muchas veces eran azotados hasta la muerte. Para transportar todas esas materias primas valiosas que quería el rey de Bélgica, se construyó un ferrocarril paralelo al río Congo. Y obviamente no iban a convencer a los obreros con buenas condiciones laborales y altos salarios, sino que simplemente los obligaron a trabajar. También se importaron trabajadores de China y del Caribe, que eran llevados con engaños. Como el trato que le daban a esos obreros era horripilante, fueron muchísimos los que murieron durante la construcción, llegando a morir hasta 150 trabajadores por mes. O sea que al lado de los secuaces de Leopoldo, los organizadores del Mundial de Qatar eran Mary Poppins. En 1898 se completó el ferrocarril, justo a tiempo para aprovecharse de la bonanza del caucho que se dio en ese entonces, porque fue a finales del siglo XIX cuando se popularizaron las bicicletas y cuando se inventaron los automóviles, por lo que empezó a haber una demanda grande de caucho para los neumáticos, y también como aislante para el cableado telefónico y eléctrico. En el Congo se daba el caucho silvestre en gran cantidad, pero obtenerlo era una tarea muy difícil, muy ardua. Había que adentrarse a lo profundo de la selva para sacar esa savia de los árboles y cubrirse el cuerpo con ella para transportarla. Los trabajadores tenían que caminar por días para llegar a las agencias europeas que se encargaban de recolectar el caucho. Obviamente no había muchos voluntarios para hacer ese trabajo, por lo que ya sabemos lo que iba a pasar. Se iba a utilizar mano de obra forzada. La Force Publique utilizó toda clase de métodos brutales para conseguir el caucho. Uno de ellos era ir de aldea en aldea, secuestrando a las mujeres y exigiendo que los hombres recolectaran cierta cantidad de caucho para intercambiarlas.
Para motivarlos más, la pena por no cumplir con la cuota de caucho era la muerte. Estos mercenarios estaban obligados a cazar y eliminar a los deudores, o a todos aquellos que se rebelaran contra el dominio del rey Leopoldo. Para demostrar que sí estaban utilizando la munición que les daban para eso, y no para su propio beneficio, tenían que llevar la mano cortada de cada persona que asesinaran. Eso hizo que se generara un tráfico de manos, un asunto completamente tétrico, asqueroso, ya que a veces los habitantes de una aldea, ante la incapacidad de cumplir con las cuotas de caucho y para evitar la pena que se les iba a imponer, simplemente asaltaban las aldeas de sus vecinos y cortaban las manos de sus habitantes para entregarlas a la force publique. Yo creo que hay que poner esto en su contexto, porque muchos podrían decir, bueno, en ese momento de la historia, la brutalidad era mucho más normal y aceptada que en la actualidad. Ya sabemos que el colonialismo europeo no fue un chiste, no fue un paseo. Ellos veían esas colonias que tenían con la misma avidez con la que un albañil ve un sancocho bien grasoso a la hora del almuerzo. Y Leopoldo no fue el primero en utilizar mano de obra forzada. De hecho, estaba copiando métodos que ya habían utilizado otros como los franceses y los holandeses en sus colonias. Pero lo que separa al rey de Bélgica de estos otros es la escala en la que empleó esos métodos brutales. Muchos europeos se tomaban un poco más en serio eso de la misión civilizadora, de llevar algunos beneficios a los colonizados, como por ejemplo al menos educar a las élites de esas colonias. Ya sabemos que por ejemplo los españoles en América construyeron bastantes universidades, pero a Leopoldo no le importaba absolutamente nada de eso, era un completo hipócrita. Solo le importaba vender la idea de una misión humanitaria en el Congo para ocultar sus verdaderas intenciones, y eso le funcionó muy bien por un tiempo. Logró hacerse increíblemente rico y para darse una buena imagen ante su pueblo realizó grandes obras públicas y monumentos arquitectónicos con parte de las ganancias que obtenía del Congo, por lo que en Bélgica se ganó el apelativo del rey constructor. Pero algo tan grande como lo que estaba ocurriendo en la colonia no podía taparse para siempre, como veremos. Ya desde el principio los misioneros que visitaban la colonia empezaron a deslizar críticas al trato que se le estaba dando a los congoleses, y en 1903 estalló el escándalo en los medios europeos gracias al periodista británico Edmund Morel, el cual había empezado a descubrir todo el entramado de corrupción en el Congo cuando trabajó en una compañía naviera contratada por el rey Leopoldo. Revisando inventarios, se dio cuenta de que desde el Congo llegaban materias primas valiosas como el marfil y el caucho, pero solo se enviaban fusiles y ametralladoras, por lo que no parecía que de verdad se estuviera comerciando mucho, sino que estaba ocurriendo algo siniestro. Morel se decidió a investigar y rápidamente pudo recabar información recibida de personas que habían trabajado en el Congo y habían presenciado los crímenes cometidos allí. Para difundir todo esto, Morel creó un periódico conocido como el West African Mail, con el que consiguió empañar la reputación de Leopoldo y de su empresa en el Congo. Eso condujo a que se empezara a investigar qué era lo que estaba pasando realmente. Como resultado de la revelación de todas las atrocidades que se estaban cometiendo, el rey de Bélgica fue presionado para que renunciara a su colonia. La comunidad internacional, en particular Gran Bretaña y los Estados Unidos, empujaron al gobierno de Bélgica para que se hiciera cargo de la colonia, cosa que terminó haciendo en 1908 a cambio del equivalente a $1.000 millones actuales, o sea que literalmente le compraron la finquita a Leopoldo. Como colonia de Bélgica las condiciones mejoraron un poco, ya que se eliminó parcialmente el trabajo forzado, pero siguió siendo obviamente un régimen muy explotador, y además muchos de los funcionarios que habían trabajado para Leopoldo siguieron trabajando en la colonia. Y si anteriormente se comportaban como unos salvajes crueles, no creo que se hubieran reformado mucho que digamos. A pesar de esos hechos tan terribles que les acabo de narrar, a Leopoldo no le pasó absolutamente nada. No lo juzgaron por crímenes contra la humanidad ni nada por el estilo, solamente se vio afectada su reputación. Pudo seguir disfrutando pacíficamente lo que había conseguido gracias a su crueldad. Una fortuna bastante difícil de calcular, obviamente, ya que Leopoldo no iba a andar por ahí divulgando cuánto había obtenido del Congo. En todo caso, vamos al grano.
¿Cómo disfrutaba Leopoldo de esa fortuna? Este era un personaje despreciable desde todo punto de vista. Hay muchos personajes en la historia que, aunque sean malvados, demuestran alguna virtud en alguno de los aspectos de su vida, pero no nuestro rey de Bélgica. Este era malvado en todo. Por ejemplo, se casó con María Enriqueta de Austria y fue un pésimo esposo, ya que no se llevaba bien con ella, era frío y cruel y la engañaba cada que podía, pues vivía de burdel en burdel. ¿No saben las enfermedades que pueden contraer? Y eso que le tenía una fobia patológica a los gérmenes. A pesar de que era un matrimonio infeliz, Leopoldo y Enriqueta tuvieron 3 hijas y un hijo, aunque este último falleció en la infancia, lo que hizo que la relación empeorara aún más. Así como no quería a su esposa, tampoco quería a sus hijas, y se puede decir que uno de los grandes propósitos de Leopoldo en su vida era no dejarles herencia. Cosa que, por cierto, ahora están haciendo los billonarios de Silicon Valley. O sea que Leopoldito fue un pionero en todo lo malo que podamos imaginar. En todo caso, lo importante es que a este señor no le gustaba nada. No amaba a su país, no amaba a su esposa, ni amaba a sus hijas. Como les dije antes, solo tenía 2 intereses en su vida. Uno obviamente era el dinero, y el otro era el sexo, pero sería exigir demasiado teniendo en cuenta lo que hemos hablado, que tuviera apetitos sexuales normales. A lo que me refiero es a esto. En 1885 Leopoldo fue citado en un juicio llevado a cabo en Londres como uno de los clientes de un burdel de la ciudad, ya que según un empleado de allí Leopoldo pagaba 800 libras al mes para que le llevaran muchachas adolescentes y preadolescentes. Diciéndolo claramente, era un canalla y era un degenerado, o sea, alguien verdaderamente digno de la guillotina. Siguiendo en esa tónica de personaje degenerado y réprobo, en el año 1900, cuando Leopoldo pasaba una temporada en París, escuchó hablar sobre una prostituta famosa por sus, digámoslo así, habilidades amatorias y obviamente quiso conocerla. Se arregló un encuentro y el rey la convirtió inmediatamente en su amante. Esta mujer se hacía llamar Caroline Lacroix y apenas tenía 16 años, mientras que Leopoldo tenía 65. El rey se dedicó a viajar con ella por los spas más lujosos de Europa e incluso la llevó al funeral de la reina Victoria, provocando un escándalo gigantesco, el cual afectó su imagen en Bélgica. Cuando su esposa falleció, Leopoldo llevó a Caroline a vivir al frente de su mansión en Laeken, donde construyó un puente peatonal solo para poder verla cuando quisiera. Le regalaba grandes sumas de dinero, joyas y propiedades, incluyendo una villa en la Riviera Francesa que vale 750 millones de dólares actuales. O sea, esta fue la crisis de la mediana edad más costosa de todos los tiempos, o mejor dicho, la crisis de la tercera edad en este caso. Mientras Leopoldo hacía esto, Caroline lo engañaba con su amante y viejo proxeneta, Antoine Duryea, un exoficial del ejército francés del que no he podido encontrar mucha información que digamos, y ni siquiera una foto. Solamente se sabe que era un adicto a las carreras de caballos y empezó a prostituir a Caroline para pagar sus deudas, o sea, otra escoria más a la lista. Para que no sospechara nada, Caroline le dijo al rey que Duryea era su hermano, pero como este seguía desconfiando, Caroline mandó instalar timbres secretos en sus residencias para que sus sirvientes la pudieran alertar de la llegada de Leopoldo antes de que la descubriera con su amante, porque a pesar de que había sido una prostituta cuando la conoció, Leopoldo se tomaba muy en serio la relación. De hecho, tuvo 2 hijos con Caroline, Lucien y Philippe. Bueno, falta ver si de verdad eran hijos de él, aunque no vi en ninguna parte que se pusiera en duda la paternidad de esos niños. En cualquier caso, Leopoldo los quería más que a las hijas que había tenido con Enriqueta de Austria, e hizo todo lo posible para dejarles dinero suficiente para el resto de sus vidas, ya fuera dejándolo con su madre o a cargo de personas de confianza. Leopoldo terminó casándose con Caroline, y lo hizo por la iglesia el 7 de diciembre de 1909, quizá con el objetivo de legitimar esa unión y asegurar aún más la posición de sus hijos. Ya para ese momento estaba enfermo y sabía que su muerte se acercaba. De hecho, murió rodeado por su esposa y 2 enfermeras apenas 5 días después del matrimonio. Tenía 74 años. Como no se realizó matrimonio civil, bajo la ley de Bélgica sus hijos seguían siendo ilegítimos y no podían heredar el trono, por lo que lo heredó su sobrino Alberto. A menos que exista un infierno, Leopoldo se salió con la suya. Como les dije aquí, obviamente su reputación se vio muy golpeada, tanto por el asunto del Congo como por sus escándalos sexuales, pero en general su comportamiento criminal no tuvo repercusiones en su vida. Incluso pudo lograr su sueño de dejar sin herencia a sus hijas, ya que dejó la mayor parte de su fortuna a Caroline y a sus hijos. Aunque las hijas del rey Leopoldo obviamente pelearon esto,
y luego de una batalla legal con Caroline pudieron obtener una parte de la fortuna de su padre, aunque estamos hablando solamente de la parte que tenía en Bélgica. Caroline pudo disfrutar sin problema de la riqueza que le había quedado en otros países. Podemos decir sin duda que era una viuda inmensamente rica, aunque es difícil calcular exactamente su fortuna. Se sabe que al morir el rey se le entregó el equivalente a 7 millones de dólares actuales. También se dejó una fiducia de 10 millones de dólares para sus hijos. Y antes de morir, Leopoldo le había entregado el equivalente a 6 millones de dólares actuales en la forma de bonos del Congo, pero no estamos teniendo en cuenta regalos, ni propiedades, ni todo el dinero que Leopoldo le había dejado a Caroline en manos de terceras personas. Apenas estiró la pata Leopoldo, Caroline se casó con su antiguo amante, el cual adoptó a sus hijos y la ayudó con el papeleo para conseguir la herencia. Sin embargo, este matrimonio terminó en separación y Durrier recibió el equivalente a $1 millón a cambio de dejarle a Caroline la custodia de los hijos. Luego de esto, Caroline no se volvió a casar y vivió en la riqueza hasta su fallecimiento en 1948. Para concluir, yo creo que vale la pena resaltar algunos paralelismos entre esta historia que les acabo de contar y algunos fenómenos sociales contemporáneos. Para mí Leopoldo es una especie de pionero. Fue definitivamente uno de los primeros en utilizar los medios de comunicación de masas para lavar su imagen. Un propagandista de primerísimo nivel. Supo perfectamente utilizar el lenguaje moral de su época para lograr todos sus siniestros objetivos. Y lo peor es que se salió con la suya. Puede que su reputación se viera afectada, pero no sufrió ninguna consecuencia severa por todo el daño que había hecho. En su natal Bélgica, su reputación apenas se ha venido revaluando en las últimas décadas, y de hecho se puede decir que sufrió más su reputación gracias a sus escándalos sexuales que a las aproximadamente 10 millones de víctimas mortales que provocó su gobierno en el Congo. Podríamos tener la tentación de pensar que simplemente era porque las personas de esa época eran muy puritanas, y que el sexo para ellas era más un tabú que la brutal explotación colonial de África y Asia. Pero si reflexionamos bien acerca de esto, puede que nos demos cuenta de que no pensamos de manera tan distinta. En la actualidad también sufrimos de una especie de fetichismo moral, en el sentido de que algunas transgresiones a la moral son castigadas de manera draconiana, mientras que otras, que pueden ser muchísimo más graves, se pasan por alto completamente. Poniendo un ejemplo hipotético. Es más fácil que el CEO de una compañía importante arruine su reputación por un escándalo sexual que por utilizar mano de obra tercerizada cuasi esclava en su empresa. Así que lo que pasó con Leopoldo no nos debería parecer tan extraño. En ese sentido, al menos parece que nuestro razonamiento práctico se estancó desde hace más de un siglo. Pero en todo caso, volvamos al punto. Respecto a Caroline, simplemente puedo decir que su historia fue una historia de abuso. Desde muy joven cayó en manos de un proxeneta sin escrúpulos que la vendió al mejor postor. Pero afortunadamente, a diferencia de tantas víctimas de explotación, terminó heredando una fortuna y uno de los degenerados que formaba parte de su clientela, y pudo llevar una vida cómoda con sus hijos, o al menos con el hijo que sobrevivió, ya que su hijo menor falleció a los 6 años. Quizá el que Carolina haya podido tener una vida decente después de la muerte de Leopoldo es lo único que endulza un poco esta historia, porque aparte de eso todo siguió siendo terrible. Lo que vino después para el Congo siguió siendo muy amargo, y yo creo que se puede afirmar que el pueblo congolés es uno de los pueblos más sufridos del mundo, y no parece que las cosas vayan a mejorar próximamente. Quisiera terminar en un tono más optimista, pero yo creo que los hechos narrados hablan por sí mismos. La única lección que nos deja esto es que no podemos confiar en esas personas, sobre todo en esas personas con poder, que utilizan perfectamente todo el lenguaje políticamente correcto de la época, y que se presentan como figuras mesiánicas o como grandes filántropos. No estoy diciendo que no puedan haber personas que aman a la humanidad y que de verdad quieren hacer lo mejor por ella, pero hay que estar alertas, porque hay muchos como Leopoldo por ahí. Gente que utiliza todas las palabras clave del lenguaje dominante de la época y que se mueve como una veleta hacia donde soplen los vientos del poder. Tal vez se presenten muchas veces como libertadores, pero tenemos que tener cuidado porque quizás su proyecto, como el del rey Leopoldo, no necesite hombres libres, sino siervos. Muchas gracias a todos por ver este video. Si les gustó, recuerden dar un like y suscribirse si no lo han hecho. Que tengan un día maravilloso.